Hola a todos y bienvenidos al 48º programa de Cosas de una ciudad con mar. En el anterior programa estuvimos hablando con el mago Abel sobre el Festival de Magia Cartagena es Magia, que se va a hacer del 10 al 12 de abril. Nos hizo un truco de magia en nuestra cara y nos quedamos perplejos, ¿no? Fue increíble. Y bueno, invitamos a todos a que vayan al festival porque tal y como lo pintó, pues va a estar bastante bien. A ver, hoy estamos otra vez en Cartago Mundi. Esta vez estoy yo solo. Bueno, solo no estoy, pero estoy solo con los que siempre estamos, que es Sergio de Nova Ocio y Carmelo, que bueno, por cuestiones laborales no han podido estar aquí. Y hemos tenido que meter mucha gente para que, sobre todo a Sergio, ¿no? Pues que vaya haciendo hueco, ¿no? Que lo que él hace habla mucho, pues necesitamos tanta gente para poder compensar. eso es, para que al final me salga la hora y tanto que tiene que salir. Y nada, y vamos a hablar un poco de lo que se hace en Cartago Mundi, porque verdad, Mar, vas a meter cosas nuevas y sí. Bueno, ¿tienes aquí prácticamente a tu equipo en completo o falta todavía? Sí, bueno, faltan los guías que suelen hacer las rutas. Aquí tenemos a Eli, pero estoy faltan yo. algunos. Pues si os parece, os vais presentando cada uno, ¿vale? Sí. Del tirón. No, sí. Bueno, yo soy Pedro, hago el tema de las catas romanitas con los vinos y solemos hacerlo sobre todo lo que son los viernes por la noche o sábados por la noche, ¿vale? Si la gente quisiera venir a alguna de las catas, lo tenemos en la web de Cartago Mundi, desde ahí pueden pillar el día que esté abierto. De hecho, dejarlo ya pagadito, que eso es interesante también. Primero pagado, bien. Pagado. Y llevamos haciéndolo unos 3 años más o menos, justo desde que abrió Cartago Mundi, en mayo del 2023. Y bastante bueno, mezclamos un poco lo que es la divulgación histórica con el probar productos que podría tener una persona en época romana en su casa. Pues yo lo he hecho 2 veces y genial, la verdad que... Siento la chapa que meto cuando estoy hablando, ¿vale? Pero yo qué sé... No, bueno, al final tienes que entretenernos, ¿no? Y lo haces bien, lo haces bastante bien. Te toca a ti. Pues yo soy Elisa López y pues soy la guía turística, la oficial de Cartago Mundi. Soy un poco la navaja suiza entre el interior y el exterior de Cartago Mundi, porque aparte de hacer excursiones de varios tipos, también cuando puedo hago también aquí pues una experiencia también es gastronómica, pero está como más enfocada a las mujeres sobre todo. Entonces yo con ese tipo de experiencias. ¿Pero las mujeres de alguna época en concreto? Sobre todo de la época romana también, pero vamos que eso va en proceso, puede ir cambiando. También son cosas mitológicas y entonces voy conectando un poquito el interior y el exterior. Yo valgo un poco para todo. Entonces también estoy un poco aquí en presencia de los guías, que somos muchos más, pero solo me han engañado a mí hoy para venir, o sea que... Sí, de hecho no sabía que iba a hacerse. Sí, es que hasta última hora no he aparecido, ha sido sorpresa total, o sea que... Ha sido improvisadísimo. Venga, Juan, dale. Bueno, pues yo soy Juan Fernández, vengo en representación de Miriam, que no ha podido venir también por cuestiones laborales, y vengo a hablar un poquito de lo que son las tardes de experiencias nórdicas que hacemos todos los jueves por la tarde, con hidromiel y con historias de los dioses nórdicos y con experiencias, con runas y con todo lo que hacemos. Que bueno, imagino que ya después me desarrollo mucho más el concepto. Vale. Pues yo soy Sofía de la Horra, soy, digamos, la nueva adquisición de Cartago Mundi. Y mi intención en Cartago Mundi es sacar el producto de aromas de Bizancio, donde hablaremos un poco ya no solo de la historia, bueno, que también la importante historia de Roma en Cartagena, sino un poco de otros momentos históricos bastante importantes que tuvo Cartagena, bueno, que fue el punto clave o el punto de mira de Hispania, por así decirlo. En aquella época, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Samuel Ojaos y soy el gerente que, después de lo que han dicho mis compañeros, pues me encargo un poco de la parte, digamos, menos divertida de lo que es la empresa, ¿no? De la gestión y la administración de la reserva y de los clientes, tanto pues de las excursiones que hacen los guías como de las actividades que se hacen aquí. Y bueno, y eso un poco de todo, contabilidad, control de stock y no sé. Oficina, sí. Y más, bueno, tú a ti te conoce todo el mundo ya, ¿no? Bueno, yo soy, digamos, el espíritu de Cartago Mundi.
la dueña del garito. Y aquí pues nos hemos juntado un montón de gente increíble que tengo aquí, como veis, que ahora las escucharéis, que tienen mucho que contar. Y esa es la misión de Cartago Mundi como local, el juntarnos a hablar, a contar y a poner en valor todo lo que tenemos por aquí. ¿Habéis empezado ya a hacer alguna experiencia bizantina? No, aún no, estamos todavía como... En desarrollo. Sí, ultimando cosas. Trabajando en ello. Yo la verdad es que estoy deseoso, primero por Está la parte lista, de... Lo que pasa es que hay que buscar el día que probemos y luego ya lanzarlo. En breve, vamos. Claro. Muy breve, en pocas semanas. O sea, en poco 2 tiempo o 3. para Semana Santa, a lo mejor. Sí, igual, antes de Semana Santa o después. Pero justo. Yo la verdad es que estoy deseoso porque no solamente por la parte de los aromas, sino porque, con el permiso de Pedro, siempre se habla muchísimo de la historia de Roma, de Cartagena, cuando es que tenemos 2200 años enteros de historia, hay mucha más historia fuera de Roma. Empezamos a criticar a los romanos, ¿eh? A ver, es que Estamos abriendo boca sabemos aún, que es tu aún. pilar, pero hay más cosas, muchas más. Y de la medieval, A ver, como que nadie quiere Bizancio- hacer nada, pues nada. Cartagena fue. Cartagena fue también bizantina. Bueno, además es que, Fue más, sí. claro, tú, por muchas ejemplo, cosas. piensas en Cartagena y piensas en sus fiestas de cartagineses y romanos. No sé, además es como, también tiene Mastia, también tiene Sí. Bizancio, tiene No, sí, época tiene visigoda, de tiene... Mastia. Fenicio, Ay, bien. musulmanes. Sí, lo que la Espartaria fue la como hacía fuerte de Bizancio aquí en el siglo VI, VII, más o menos, de época de Justiniano. Hasta que llegó el señor visigodo y dice, hasta luego. La carga- Vikingos no hubieron, Juan, pero bueno, ¿No? no será por Pero falta de ganas. algunos- Pero bueno, Algunos se acercaría, ¿no? Bueno, nada, por Orihuela, algunos sí. Y una cosa, una duda que tengo yo, ¿el teatro romano cuando dejó de funcionar como teatro? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque ahora estás excavando en el jardín. Amigo. Los Mi hermano, colegas, por cierto. Y es muy curioso, porque lo que es el teatro en sí como edificio de espectáculo, parece ser que tiene un uso de unos 200, 250 años, grosso modo, ¿vale? Pero por ejemplo, lo que es la parte que están excavando ahora, que es la parte de los jardines traseros, bueno, en latín, la porticus possescaenam del teatro. Nunca he sabido pronunciar eso. Ese jardín, sabemos que en el siglo II ya está amortizado como jardín y que comienza una reutilización como un espacio de trabajo, de diversos trabajos. Hay un repintado de lo que es el jardín en sí, se compartimenta en diferentes habitaciones y cada habitación pues, va a dedicarse pues, a diversos trabajos. Ya en el siglo II. El teatro sabemos que a lo mejor está en uso hasta el tercero, más o menos, y en el quinto cuando se deconstruye todo. Sí, el mercado, había un mercado, ¿no? Efectivamente. Y digo porque me choca, ¿no? que la similitud que hay con los gobiernos actuales, ¿no? De por ejemplo, en esa época cerraron el teatro y en esta hemos cerrado el Teatro Circo de Cartagena, ¿no? Entonces pues- me choca mucho, ¿no? Que se repite la historia, ¿no? En esta ciudad. Y ahí, para mí, como es más del siglo VI, también podríamos hablar del cine central. Uy, sabía que lo iba a decir. Pues se puede hablar de para cuándo, ¿no? Un cine central aquí, ¿no? Tal caer la noticia, sí. Sí. Sí, bueno, Pero- si no tienes prisa, ¿verdad? Porque no tienes ansia de tenerlo ya abierto, pues Hay gente Estaría que no tiene, mal. hay gente que no tiene ansia de verlo, ¿no? A algunos sí nos gustaría verlo. Sí, Pero- otra vez. Pero yo creo que es lo que pasa cuando tienes tanta historia. Porque yo he tenido amigos que han venido de América, colombianos, que estaban viendo cómo estaba antes el molinete, Ah, sí. donde estaba excavado y dejado al aire. Estoy hablando de hace 15 años, 20 años, dejado al aire la Opus africana, si no recuerdo mal, Sí, algunos por africanos hay por ahí. de 2000, 2200 años, y los colombianos lo miran como diciendo, pero... Y lo tienen así. Y lo tienen Esto, así. si estuviese en mi país, saldrían los billetes. Claro. O sea, sería una joya. Digo, si el problema es que aquí, en cuanto cavas algo, Estamos te tan encuentras acostumbrados que... de todo, de la Edad Media, de la Edad Antigua, de Bizancio, de Roma, de época musulmana, lo tienes todo en todas partes. Entonces, estamos muy mal acostumbrados en Cartagena, creo, a que nos sobra la historia. Nos sale por la oreja. Tenemos de O sea, estos restos, ¿no? En otras comunidades autónomas, en otras ciudades, estarían muchísimo más puestos en valor, quizá. Depende. El problema que tenemos con el patrimonio
es que depende de lo que quiera potenciar la ciudad. Es decir, tú te vas a Toledo y todo es medieval, pero en Toledo está Toletú, que es una ciudad romana, ¿no? Te vas a Lorca y es todo medieval, pero Lorca tiene un poblamiento ininterrumpido desde la edad del cobre. ¿Vale? La del cobre, la del bronce, la del hierro, romano, medieval, moderno, hasta todo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que más se ve? Pues la muralla, el castillo, no sé cuánto, lo cual se potencia una cultura y un turismo que va hacia un poco explotar esa época histórica. Aquí tenemos al Yayo Augusto, que siempre nos preside ahí cuando hacemos la romana, que por ejemplo en Cartagonova parece que todo es Augusto, pero luego te vas, por ejemplo, al foro y lo que tú ves del foro es de época Flavia. Estamos hablando de finales del 1 después de Cristo. Que está encima de otras cosas, ¿no? Pero que te va... ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha pensado que es Augusto. En fin. Y cada ciudad pues, va un poco sacando... Pero hay muchas ciudades con cosas muy interesantes. Pues en Lorca, por ejemplo, a mí me fascina lo que es la Edad del Bronce en Lorca y su entorno. Año 1500 a.C., 1200 a.C., el enterramiento del Camino del Molino, por ejemplo, que es la Edad del Cobre, la del Bronce, con un pedazo de enterramiento en una sima, ¿no? En una especie de cueva tal, que sale hace unos 15 años y que es de los más grandes de Europa, creo, más o menos, de su época. Pero luego lo que más se potencia o lo que más se ve, por ejemplo, es Caravaca, perdón. Caravaca, lo que más se ve es pues, lo medieval, ¿no? Tiene el santuario de la cruz, no sé qué. También es verdad que tampoco puedes abarcarlo todo. Es que tienes que elegir un poco también, al final no puedes tampoco sacar todo de todas las épocas, tienes que... A veces también es de lo que más tengas. ¿Puedo aprovechar para hacerle una pregunta a Pedro? Siempre. Una cosilla, y tiro un poquito para casa. A mí, yo lo que tengo curiosidad, que no he visto nunca, y me encantaría que hiciéramos alguna vez una excursión, una expedición a ver, son las piscinas de Garum, que están creo por la parte de Mazarrón, porque eso sí me interesa y tiro para casa porque... Sí, la tenemos diseñada esa ruta, ¿eh? Porque aunque te haga un poco spoiler, aquí puedes probar el Garum de verdad. El garum, no las huevas con aceite que están riquísimas, sino el auténtico garum que hacían hace 2000 años y se exportaba a todo el Mediterráneo. Lo puedes probar aquí en Cartagomundi cuando vienes a las... Sí, tenemos planeado. Y sorprende, una sorprende. Entonces, sobre todo es el olor, ¿no? De tirar. Yo quería preguntar sobre esas piscinas. ¿Se supo cuándo se utilizaron? ¿Qué tiempo tienen? Pues, ¿O lo sabes? Eso es que pertenece a una villa que es la del Alamillo, ¿no? Te refieres, Sí. Entre la zona de Isla Plana, tal, y el puerto de Mazarrón. El Alamillo está justo a la salida del puerto de Mazarrón, hacia la gasolinera. Sí, bueno, ya te puedes ir por Tallante, ¿no? Sí, ahí hubo una primera excavación, creo que se hizo en los 80 o los 90, en la zona de arriba, donde están las casas estas nuevas, que bueno, nuevas. Sí, bueno, tiene sí, de los 90. Y luego 80, se excavó ya pegado lo que es la arena, lo que son las piscinas para el garum. Y eso luego hubo una ampliación que se hizo hace pocos años y se ha remozado aquello. Sí, cuando han hecho el paseo, ¿no? Que han enlazado todo el paseo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando se hacen las excavaciones tan parciales, si no te aparece mucho material, pues puedes más o menos jugar con la cronología. En plan de Alto Imperial, ¿pero qué es Alto Imperial? Pues siglo I, siglo II, ¿no? Y es difícil sacar a veces la cronología. Habría que ver un poco la memoria de las excavaciones. Pero vamos, normalmente la mayor explotación que se hace en el área cartaginense, estamos hablando de época republicana, romana, siglo II a.C., hasta finales del 1 después de Cristo más o menos, es la época un poco de máximo uso, utilidad, utilización y tal, ¿no? Y ya es que el tema de la supuesta crisis del siglo III en Cartagonova es en el siglo II, mediados del siglo II, y bueno, eso es un rollo. Pero el uso de las piscinas son siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, más o menos por ahí. Y está bastante chulo ir a verlo. De hecho, ya le hice una foto en su día para el primer artículo que hice en National Geographic, porque me encargaron un artículo del garum y dije, tío, ya que tenemos una de estas de garum aquí cerca de Cartagena, pues ¿por qué no hago una foto de las estas y que la gente las conozca, ¿no? Y casualmente un año más tarde una amiga mía tuvo que hacer una excavación allí para ampliar. Y la verdad es que bastante fácil de imaginar un poco. La olorcica sí que sería un poco asquerosica. ¿Sí? Sí, porque mezclar los pescados abiertos en canal con las tripas afuera, la salmuera, las especias por ahí en medio. Por eso están ahí en medio. Pero me refiero, pero todavía eso desprendía olor, ¿no? No, me refiero a vale, ya, vale, claro. Digo, luego ya, claro, eso está ahí 3-4 meses a la intemperie, claro.
Ay, qué rico. Pero bueno, como tú no eres el que de la esclavo, bueno. No, Bueno, ya, da igual. claro, el clavo no estaba bien pagado, ¿no? El hombre con vivir tenía suficiente. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pero sí, más o menos el uso son unos 150 años, 200 años más o menos. Es que a mí eso siempre me ha maravillado porque estamos hablando de uno de los productos que se exportaba desde Cartagonova El más- a todo el Mediterráneo. el más caro, O sea, sí. Carísimo. Estamos hablando de la salsa que, yo suelo decirlo, te lo digo aquí también para que me corrijas, acaso, la salsa que vestía en las mesas de la gente más rica del Mediterráneo. Que había que tener de los dinero para cónsules de comprar eso. Roma, Ah. de los faraones de Egipto, de los persas, de los griegos. Estamos hablando de lo que comían los más ricos. Concreta, sí que la que se hace en Cartagonova es la más importante. Según dice Plinio el Viejo en Historia Natural, creo que es, dice que un sopiodum de Cartagonova un poco como el más caro, ¿no?, que se consume en el imperio. Pero estamos hablando de un señor que vive en el siglo I, una época concreta y tal. Y también que en cada parte de la costa mediterránea la gente haría el garum de una manera diferente. De hecho, ahora con los estudios arqueológicos nuevos se sabe que no solamente hay garum de pescado, sino que hay garum de carne. Se hace garum con pulpo, ¿no? Porque van encontrando diferentes recipientes con restos de garum dentro. Aquí mismo en el foro de Cartagonova, en el foro de Cartagena, en el molinete se hizo un estudio de una de las anforitas procedentes del norte de África, de Túnez, con restos de garum de verdad, bueno, de garum, en este caso de los huestecillos de los pescados, ¿no?, que se utilizan y tal. Pero es muy interesante el ver un poco cómo se ha podido recuperar a través de la excavación de Pompeya que hicieron hace unos años la gente de la Universidad de Cádiz y de Sevilla, que es lo que sus resultados de excavación es lo que nosotros utilizamos en la cata del garum. O sea, que es más realista que... Vamos, creo que es lo más realista que te puede echar a la boca con respecto a lo que es el garum. Sí, Es uno el de los garum. momentos Sí, sí, divertidos no, de la no. cata. ¿Te Cuando la gustó? gente prueba el garum. No porque me tiró demasiado para atrás, ¿sabes? Sí, O sea, el lo olor. probé muy salado, ¿no? Me Ah. dio una sensación. Tampoco soy yo muy de anchoa, ¿sabes? Entonces, que Sí. eso es potenciar muchísimo más el sabor. Y entiendo que en aquella época, pues a lo mejor el producto al que se lo echabas a lo mejor no estaba en buenas condiciones, a lo mejor eso le hacía que... No, y que... No, a lo mejor es eso, ¿no? Es como los curries en la India, ¿no? Y todo eso que es una manera de poder comerte algo que no estaría en condiciones... No, y que el paladar y cada cultura con respecto a los aromas, los sabores y tal, totalmente diferente. Entonces, ahí tú te pones a leerte la receta de Apicio y tú lees algunas cosas que tú dices, tío, que como esto, tío. Bueno, si pasa, Pero tienes que probarlo, pero si porque- pasa ahora, ¿no? Ahora, Yo entiendo. por ejemplo, la gente de Burgos, los michirones no... No. Bueno, yo tenía un jefe de allí que era de Burgos y decía que no le gustaba porque era la comida que le daban los cerdos, ¿no? ¿Los michirones? No, el michirón, el haba haba. hervida, entonces ese olor... Qué tal, sacrilegio, no por estaba. Dios. Y en cambio aquí es un manjar. Aquí a nosotros le damos Por barroca. Dios. Claro, eso es, entonces, pues, Yo, bueno, pues... yo lo entiendo, yo me crié en el norte, en San Sebastián, y a mí los michirones ¿No? Y sin embargo los cartageneros los Es que entusiasman. ¿No te gustan los michirones? Esa salsa es Está increíble. tremendo. Por Dios, Juan, de Y verdad. además con cuando le echan la ñora y Y que pique. Pues yo te digo una cosa, cuando hacemos rutas de etapas, nunca solo ofrecen michirones porque no sé si le van a gustar a todo el mundo, pero te puedo decir que la de veces que por cualquier cosa una persona lo ha probado, le han encantado. La gente que viene a hacer la ruta son los que vienen en crucero. Claro, yo Bueno, o sea, que bueno, ya- se hace también para españoles o Vale, para no. nacionales, pero que si por ejemplo por cualquier cosa una persona tiene una intolerancia o lo que sea y en algún momento le hemos ofrecido michirones, te puedo decir que nunca le han dejado indiferente a nadie. No, pero que me refiero que ya los gases los desprenden ya en aguas internacionales, ¿no? Yo ya lo que hagan cuando yo los dejo en el puerto, eso ya es cosa de cada uno, son aguas internacionales, a mí ya me da O sea, yo he igual. comido michirones en la isla de la Reunión, ¿eh? Madre mía, bueno. ¿En dónde? En la isla de la Reunión, al lado de Madagascar. Bueno, Hombre, pero serían estarían aguas- igual, Ayer seguro. estábamos unos cuantos de Cartagena y se llevaron para hacer michirones. A ver, el haba seca, Michirones del Índico, el ¿no? haba seca lleva utilizándose desde los fenicios, ¿no? Sí, además la verdad es que hay diferentes tipos tal, que puedes utilizar para comer y para usarla. Bueno, hoy en día, esto no es lo que se usa la gente en la paella en Valencia. Pero O bueno, la pero no parecida. son ¿cómo le llaman ellos? Garrafón. Los Garrafón. Sí. Que no es lo que te servían en los bares aquí, ¿no? Claro, claro. ¿Servían o sirven? Así que Sí. no, Ah. ya me retiré de... Ah, bueno, que tenemos otro Artemio aquí. Me Ah, retiré de claro. la familia. Hay que saber cuándo retirarse. La ¿verdad, tiempo. Es Pedro? importante, es importante. Es que Pedro se está quitando ya. Yo ahí, voy a... Pero si es que al final ya no quedan bares, ¿a dónde vas?
Bares siempre hay, lo siento. Aquí tengo yo que intervenir porque este es mi campo. Aquí, o sea, yo lo siento mucho, pero de bares en Cartagena vamos servidos, ¿eh? Tú tranquila que no estás quedando de borracha. Sigue, sigue. pero ya- Oye, perdón. Que es guía de ruta de tapas. Ah, Que es claro, por la claro, ruta de claro, tapas, claro, Juan, Dios claro, mío. claro. Nada que ver con mi vida personal. Hemos dicho que... A Edimburgo. Hemos dicho que solo vamos a hablar del trabajo, no de la vida personal de cada uno. Oye, hablando del trabajo, que yo luego contaré mi historia, pero me gustaría que relataras un poquito lo de la cata de vinos y sobre todo cómo conociste a María del Mar, cómo iniciasteis este... Ay, vamos a preguntarnos eso a todos. Me Venga, parece bien. venga. ¿Cómo se inicia este Sí, grupo? sí. Exactamente, vamos a hacer una ¿cómo se cadena, inicia venga. este Esta mix locura. entre Podemos ver el Pedro podcast y antes María de del la Mar? magia. ¿Tú cómo conociste a María del Mar? Hostia. Venga, vamos a hacer pregunta millón. Yo fue a través de la gente de Mediterránea de Ginés. ¿No? Pues, Nosotros te contratamos para que formaras a los guías para explicar Sí. el foro antes de romano. la pandemia. Vaya. Entonces ahí empezamos a hablar. Bueno, primero que mi hijo, cuando tenía 10 años, que ahora tiene 19, vino emocionado a casa diciendo: tienes que seguir a Roma no se hizo en un día en YouTube. Y yo, ¿qué? ¿Tantos años llevas ya, Pedro? Mi hijo era súper fan de Yo Pedro. empecé con mi primer blog en 2009. Calla. Joder. Pero eso no ¿Cuántos hacía cafés nadie llevas? Demasiado. Somos muy mayores. Eso, Claro, lo que en pasa que cigarros, en ¿cuánto es eso? 2014 lo mudé a WordPress y le cambié el nombre del inglés al castellano. Madre mía, qué viejo Y eres, empecé Pedro. con Twitter, bueno, Facebook lo que tenía de 2011, 2010-2011. Y de ahí WordPress. pasé a Twitter, Instagram y luego ya, bueno, el canal de YouTube en 2017. Bueno, ¿y cómo Twitter, surgió Twitter, Yo que... llego loco porque decía: si a mí me explicaran en el cole como explica este tío, yo iría encantado. Iba feliz porque le habían explicado, tú le habías atendido en el Fuerte de Navidad. En el Fuerte de Navidad. ¿Pero eso fue Alex o...? Alex. ¿Sí? Ah, Y desde entonces 17. súper fan. Y como yo ya lo conocía a Pedro por Madre haberlo mía. contratado para formar los guías, Ah. lo íbamos saludando por la calle porque al niño le hace un montón de ilusión. Alex con Era 10 superfan. años. No. ¿Eh? Sí, sí. Ahora estudia turismo, ojo. ¿Y cómo surgió el que empezarais a hacer lo de la cata de vino? de Eso vino digo yo, romano? ¿qué os Eso digo? fue cuando yo ya adquirí la empresa y decidí abrir, o sea, explorar todo Levante y todo el sur de España para ofrecer excursiones en todos los puertos, digamos, ¿no? Entonces me cogí un coche y el bolso y me fui por toda Andalucía, me la comí entera. Y él me dijo: tienes que ir a Cádiz, que hay unos arqueólogos que han sacado unos vinos que es la leche porque están recreando la historia. Entonces fui a visitarlos, los conocí y entonces ahí fue donde Claro. decidimos hacer la reconstrucción histórica aquí. Y luego vino el COVID, nos pegó un frenazo brutal, pero luego hace 3 años empezamos por ahí, además empezamos con esa experiencia. ¿Cómo te los ligaste? Porque es el único sitio en toda España donde puedes hacer esto. Porque Bueno, solamente lo puedes hacer en Cartagomundi Porque o en vieron que lo determinados hacíamos congresos. bien y dijeron: Usando Joder. sus encantos. ¿Acaso lo A la dudas? gente- Dios mío. A la gente, a los colegas de pregastronomía, yo los conozco desde hace casi 10 años por el tema de Claro. la recreación histórica, que nos juntamos cada 2 años en Sevilla, en Gilena, a hacer esto. De hecho, al principio Entonces- quedábamos a tomar café y hacíamos llamadas y Sí. hablábamos con ellos para ir Sí. organizando cosas. Entonces, claro, tú dices: oye, tío, si esta gente lo puede hacer allí, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Si tenemos aquí, tenemos el teatro, tenemos el foro, tenemos el anfiteatro, Claro. tenemos no sé qué. Dices, creo que tenemos base arqueológica suficiente e histórica para decir: oye, vamos Claro. a hacer esto aquí. Y de hecho, a raíz de hacer nosotros las experiencias, los colegas de ahí han dicho: oye, Ay, si hacemos nosotros lo mismo en también, Sevilla, que mola. tal". Sí. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, aquí está la ruta, que cualquiera se puede apuntar, de ir Casa de la Fortuna, por ejemplo. El guía o la guía te explica la Casa de la Fortuna, cómo se hace un convivium romano, ¿no? Uno de mis museos ¿Dónde? favoritos, por Bien, cierto. Pequeño Y luego pero bonito, ¿eh? acaba aquí, Mm. probando algunos de los vinos que tenemos nosotros. Esta gente ha hecho algo parecido ahí en Sevilla, que es visitar el anticuario debajo de las Bueno, setas ahí, mucho más Mm. con y luego proyección, acaba, más variedad de acaba todo. en un bar que tienen ellos, que son Hispalia, haciendo lo mismo. Ellos son los padres de la criatura, obviamente. Claro, no, son ya, colaboradores y tal. Pero empezó por eso, porque dices: tío, pues si yo puedo hacer esto, claro, y yo, por el rollo de la divulgación, estuve en Cádiz un par de veces, entre 2018 y 2019, en un congreso y luego en el Museo de Cádiz, dando unas charlas por allí y tal. Y me regalaron incluso Alec, que es una de las partes del GAR, Sí. que, ¿Te gustó? que lo hacía. Bueno, es que yo con el Alec, a ver, el Alec es una pastita. Es como Que la no- que creen que hablan, ¿no? Que- Sí, el Alex se queda abajo del todo de la piscina y es lo que se queda seco. Eso tú lo coges y lo utilizas como avecrén. Lo utilizas para poco. Coges el caldo,
lo estás calentando, le echas una pastillita de eso y eso te da sabor, ¿no? Yo no sabía eso y me regalaron Alex y yo me hice unas tostadicas ahí. Como marmite. ¡Oh! Con ave Sí, creme. yo no me acordaba de eso. Toma tostada, me Y crees. dije, Pero no, como que lo untaste sobre pan, si es como... es una sal. pasta, es una pasta como la manteca colorada y todo el rollo este. ¿Y qué La tal? pasta manteca. Buenísimo, Bueno, ¿no? pues así lo vivo, yo qué sé. Pero... Está De rico, hecho, el ¿no? Alex yo creo que nos ha vuelto a sacarlo. No lo sé. Desde ahí, juntándolo con que ya nos conocíamos, pues dice, hostia, voy a montar esto. Y te transportaste a otra galaxia, ¿no? Sí, básicamente. No, madre mía. Dice, bueno, Porque Esa- estaba salado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta, que nos hablases un poquito de qué se hace en Cartago Mundi y cómo es que tú te pusiste a hacer esas presentaciones maravillosas que haces, porque yo sí he tenido el lujo de verla y de tener esa experiencia. pues ¿Cómo para mí surgió? básicamente es como cuando hago una charla divulgativa, pero con vino. Entonces, si Y meto con la- gente mejor. que te si meto escucha. la Qué gamba, bien. como van con el vino, ya no se Claro, dan cuenta. efectivamente, ya no. Y encima todo el mundo así. Pero es son los efectos del vino, básicamente. No, Cada vez están más embelesados contigo. Ni bien ni mal. Cada vez le va gustando y creciendo. Pero ¿sabes qué pasa? Como te ponen la corona esa, Ay, no ya. quieres hablar para que la gente no te mire, ¿no? Tú estás con tu coronica ahí callado, tú escuchando. Tú como- que has venido a la experiencia. Sí, sí. ¿Tú has venido cuando había mucha gente o has Sí, venido cuando no, había sí. poca? No, cuando- Es que el ambiente cambia, ¿eh? Sí. Cuando hay mucha gente, como Yo he venido no sé, dos veces. pues lo habrás visto, que la gente se vuelve loca. Y en la última había bastante gente. Mm. De hecho coincidí contigo, que estaba sentado por aquí. Por Ah, es verdad, estaba allí es con mi verdad. hermano. ¿Has visto? Y bien, pero callado, muy prudente, no haciendo preguntas, no, hostia, ¿qué tío, mano? ¿Qué ha dicho? ¿Que, Ay, no que importa. Asteris qué? No. Bueno, Pero sí, bueno. Luego depende, hay días que terminamos pronto y días que terminamos. hay días que la gente no se quiere ir a su casa, ¿eh? Pero vamos, no le culpo, también te digo. Pero como queda en la botella y siempre está ahí, ¿queréis un poco ¿Quieres un más? poco Venga, más? Ya, hombre. Claro, Es que dale, para a 2 tirar, euros ¿no? el relleno, ya verás cómo se van pronto. Toma nota. Sí, sí. Sí, por favor. ¿Eh? Sí, por Take favor. notes. A ver, Urico, ahí. A Porque ver, Urique. porque yo hoy voy a hablar muy bien de María del Mar, pero esa parte como empresaria siempre te he dicho que te falla. Cosas Bueno, positivas, mensaje Juan. generoso, Venga. Joder. Es una No, crítica pero es que a mí lo que me positiva. interesa el vino Love you. hecho como en la época romana no se puede guardar. Sí, una vez Entonces, abierto- a mí no me interesa Claro. que Es sobre, natural, yo lo entonces no vacío. se mantiene Claro, muy La bien. gente feliz, yo no tiro. Cabe tener en comida. cuenta que los vinos están hechos con Comida. productos naturales, están hechos todo de manera natural, obviamente con temas sanitarios y tal, guay. Pero están hechos en dolia, no están hechos en barril, o sea, están macerados. No tienen componentes Básicamente están químicos. mezclados. Dolia, Claro. que es como un ánfora multiplicado por 10, en puesto a hacerlo en barrica. Son vinos jóvenes que están unos 6 meses como mucho dentro de la dolia. Y luego son ya productos naturales, algunos que llevan pétalos de rosa, Sí, sí. pétalos de violeta, higos secos dentro de la maceración. Mira. Entonces, claro, todos llevan miel. Entonces, tú tienes una semana para gastar el vino desde que lo abres. Entonces, Claro. dices, bueno, ya que está abierto, no me molesta rellenarte, ¿no? No, Ya me habéis es para descubierto tirarlo, ¿verdad? lo generosa que parezco y ahora es que no quiero tirar el vino. A ver, es que aquí se También aprovecha porque todo. quiere aportar alegría. está claro. Y a ver, ¿y qué diríais que tiene más éxito de momento? Porque bueno, va a entrar los bizantinos, pero ¿qué diríais que a la gente le gusta más? ¿Los vikingos o Es que son los romanos? experiencias totalmente No distintas. tiene nada que Pero ver. no veis, o sea, la gente repite, la gente que va Sí. a romano luego va a Sí. vikingo. Sí, y luego hay gente Y viceversa. de vikingo que repite. Sí. Y repite vikingo varias veces y gente romano que ha repetido esta vez. O que se trae a sus amigos porque han ido solo a una y quieren ver la otra. Claro, es que date cuenta que ¿No? de los vinos, por la misma descripción que te ha hecho Pedro, el que es amante de los vinos nunca ha probado 4 vinos como los que prueba aquí en No, Cartago claro, Mundi. por Porque supuesto. yo No, recuerdo claro. cuando estábamos en el Incluso a la mercado gente que le de... gusta el vino, acaba probando y no le gusta. Claro, Sí, es está muy bueno. que eso. Cuando estábamos en el mercado de cartagineses romanos, que vino un experto, dijo, a ver, voy a probar esto, y lo que tú dijo, este vino no conoce madera. No conoce madera, qué Digo, poético. él lo dijo Guau. así. De hecho, creo que dijo, no ha probado madera. Y dije, claro, es que Es no, que no va, está hecho va en dolia. Claro. Dijo, qué interesante. Claro, le dije, nunca has probado un vino como esto, y efectivamente, un experto nunca había probado un vino como los 4 que se sirven aquí en Cartago Mundi. ¿Has visto?
Jolín, qué bueno. Joder, qué bonito me ha quedado, ¿eh? Oye, queda- sí, pues mira, que tú Luego sí me acuerdo como música, eso. Nunca, este vino nunca ha probado madera. Eso puedes ponerlo como un corte luego de Sí, vídeo no, que quede no, chulo. claro, luego no me acordaré, pero bueno, si me escucho después, vuelvo De hecho, atrás. la frase fue, este vino no ha probado madera. Qué Qué bonito. bonito. Oye, qué bonito. Eso lo podemos poner de cuña con un poco de música de fondo. Eso- I like it. Eso un día lo diré yo en un restaurante, cuando me pegaré el pegote. En plan- Bueno, me echarán porque sí ha tocado madera. Y si me permites, para mi gusto te queda otra de las joyas de la cata de los vinos romanos. ¿Qué? El queso. Ah, hostia. Hostia, el ¿Soy queso. quesero? Yo que soy muy quesera. Hostia, el queso. El queso es que es un con queso de miel, cabra es payoya. Está de más sur de bueno. Andalucía, pero la receta es una receta sacada de los escritos de Columela, que es un autor clásico romano del sur de Hispania, que dejó por escrito cómo se hacía en su época el queso payoyo. Y es un queso payoyo además que está macerado en uno de los vinos que la gente se bebe. Y es un queso que tenemos nosotros, la gente de allí de Sevilla, Y ya está. y alguna estrella Michelin en... Sí, mejor algún restaurante, ¿no? Algún restaurante así bastante pijilla. Ya. Es que Pero- para producirlo se necesita De mucho hecho, tiempo. tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, nosotros aquí podemos 4 tipos de vinos diferentes y entre los 4 al año se hacen unas 75.000 No lo botellas sé. o 70.000 al Ahora año. mismo no sé qué. Entre los 4. Es que la producción... Y la producción va de variando, queso incluso claro. mucho menos que la del vino, ¿no? Y luego incluso, bueno, hay más vinos que no hemos traído todavía, pero bueno, en el futuro podemos traer, que se han hecho de manera diferente, porque por ejemplo los vinos que tenemos nosotros son un tipo de vino que se ha hecho más siguiendo un poco algún tipo de receta que podría venir de la parte oriental del Mediterráneo. Todo especiado y tal. Y luego hay otro tipo de vinos que son de un aspecto más dorado, que nos puede recordar un poco al vino de aquí del Corpo Cartagena. ¿La Altea es este? ¿Cómo la Villaltea o cómo se llama? Sí, el de la Pala. se ha cerrado este. ¿Ha cerrado ya? El Bodega Serrano creo que cerró. Sí. Pero me refiero la Estaba uva muchísimo, meseguera de sí, me aquí, encantaba. que es muy dulzona, ¿no? O que da un vino muy dulzón. Vino dorado, el campo de Sí, el Cartagena. vino dorado. Hay los vinos que hacen o fabrican más parecido al modo de la península ibérica, de cómo salía el vino en la antigua Iberia o en Hispania, que son otros 4 que algunos lo tenemos por ahí en el este. Algunos lo hemos probado. Está rico. tal. Tan buenísimo. Esos 4 no los tenemos de momento, pero los podemos tener en un futuro si tenemos alguna cosilla. Y el año pasado, de hecho, vino Manuel, que es un poco el dueño de la Un poco no, gastronomía, un poco no es. Es el director 8 vinos científico del probamos proyecto. aquí. Catamos 8 vinos. Como el el dueño, año pero si pasado. no, como. Puf, No Los nos 4 que tenemos acordamos aquí, mucho, no sé por qué. más los 4 que trajo Jolín. Fue increíble. Y esos 4 vinos están hechos más generoso. parecidos a cómo salía el vino en Hispania romana, ¿vale? Nosotros, la gente cata un vino que tú puedes tener aquí también, pues como el Bulsu, que es el primero que ponemos y tal, pero que también algunos están hechos más parecidos a cómo podrías probar un vino de lo que sería Grecia para allá. Ya. Grecia para allá. Para entenderlo. ¿Para qué? ¿Para aquella? ¿Para Pa'l este. Pero Al aquí este. tenemos Para acá, cerveza, para acá, Al ya. este. tenemos cerveza, que tenemos otras Cerveza cosas. romana, sí, sí. Tenemos sí. la cerveza ibero-romana, tenemos ahora Tenemos medieval el pan. también, tenemos la cerveza, tenemos la cerveza La neolítica. la neolítica, Sí. tenemos la Tenemos la Neolítica, qué rica. que ahora tenemos Pan y que cuadrado. decidir qué ponemos en los bizantinos, porque claro. Claro, háblanos un Vamos a poco variar de un qué poquito. ideas tenéis ya. ¿Se puede decir algo? Bueno, de- sí, claro, o sea, ¿Vais, Pues, ¿Vais a criticar a los 4 santos? los va a explicar cómo aparecieron. claro, Vamos a dar una explicación, ¿no? De Sí. por dónde salieron, de por dónde apareció aquello. claro, o sea, la intención que creo que tenemos María y yo es de presentar Cartagena desde el punto de vista, otro punto de vista, romanos. ¿Y cómo transmitir Bizancio desde Cartagena? Pues a través de... Queremos sacar parte del registro arqueológico encontrado de la época en Bizancio y como traerlo a Cartago Mundi para que la gente más o menos se haga una idea de cómo pudo ser la Cartago espartaria, ¿está bien dicho? claro, Vale. Espartaria. Y pues cómo en lugar de ir a museo y ver los objetos o los restos que hayan quedado, traerlos aquí y enseñárselos a la gente a través de una ¿Un experiencia, sí, a través de una experiencia inmersiva. Bueno, tu personaje, de hecho, Ella es un personaje. existió de verdad. Que- Hay una esquela funeraria que aparece el nombre del personaje que hemos escogido que se llama Euceri.
y pues a raíz de eso vamos Y a usted mostrar el nos resto. cuenta cómo vivía. y Necesito vamos a- meter un pequeño apunte, Dale. porque cuando dices Bizancio, a mucha gente se le queda la cara como, ¿qué? ¿Qué es eso? Sí. Di lo que es, más o menos, porque mucha gente aquí en la mesa más o menos lo tenemos asumido, pero la gente que a lo mejor está escuchando dice, ¿y eso qué es? Buen apunte, sí. Eso es lo que es. Pues digamos que Bizancio es como, para dejarlo claro, la parte oriental de lo que era el antiguo Imperio Romano, pero evolucionada a época medieval. Vale. La evolución de esa parte oriental romana en los siguientes 10 siglos, hasta 1453, que ya se acaba. Es que mucha gente cuando lo escucha dice, Sí, es como... ¿y esto dónde va? ¿Esto qué? Bueno. Me suena ¿En qué muy parte? Y lo lejos. llamamos Muchos aromas tienen- de Bizancio, ¿no? muchos no tienen excusa. ¿Por qué? Bueno, Pues porque se supone... En una familia. Claro, vamos a reconstruir, se han encontrado una serie de ungüentarios en la zona del mercado, bueno, el mercado bizantino, que es donde está el teatro romano. Sí, el barrio propio. Y pues vamos a hacer, o recrear más o menos cómo podían oler los ungüentarios o los perfumes traídos de todo el Mediterráneo. ¿a qué olía Bizancio? Sí. Olía rico, apasionante. olía rico. Pero bueno, que entiendo que es la banda, ¿no? O así, o que... Tenéis que venir a verlo. Hay que, eso es O, un- o a olerlo. Te acabo A de hacer un olerlo, a teaser. verlo, a experimentar todo. Traían flores de otros sitios porque la ruta era... No vengáis Claro. resfriados. Bueno, ¿Puedo, Si no, ¿puedo la preguntar dónde hacéis esos ungüentos hoy en día? No. Bien, vale. no. Eso es top secret. Aquí vamos a hacer aquí un... Quien así, quiera saberlo que Vamos a venga. hacer, Tú no vamos a sabes ver, cómo es tu vamos a hacer una bombardeo de vídeo ahí. presentación. Tenemos flores, tenemos botes... Claro, es que, a ver, tenemos que tener en cuenta que durante... No te vamos a hacer un perfume, quiero decir. Los bizantinos son 2 páginas de libro de Luego segundo de la tenemos ESO de los que matar chavales. a Samar. Con lo cual... Como mucho, ¿no? Alguien debería saber qué es Bizancio, porque No, pero En- tú en tienes que Hispania. entender que no todo el mundo, No, sí, es cuidado. verdad, es yo no verdad. lo di en la EGB y los chavales en la ESO sí. Yo no sí. tienen excusa. Bueno, todo el mundo tiene excusa a veces, pero bueno. Si te Y- sale en un vídeo, lo No, sabes, ¿no? claro, Es- pasa así y tal, ¿no? Esta gente sí que es cierto que está poco tiempo en lo que ellos llaman los Cartago Espartaria, pero Cartago Espartaria fue la ciudad fuerte de esta gente pues, entre el siglo VI y siglo VII y tal. Y además se da una época muy concreta, se da durante la época del reinado de uno de los mayores emperadores bizantinos que hay, que es Justiniano I, que es un señor que intentó reunificar de nuevo el Imperio Romano. Entonces llega un momento en el que dice, bueno, tengo tropas en el norte de Italia, tengo tropas en el norte de África, para un poco decir que esto ya de nuevo pasa a formar parte de Roma. Tenéis que tener en cuenta también, o tenemos que tener en cuenta también, que nosotros le llamamos Imperio Bizantino, pero ya así mismo se llaman romanos, Claro. porque son los romanos de Oriente. Por eso he dicho que haga la Aunque hablen puntualización. griego, Porque si no. siguen siendo romanos. Y que de hecho los árabes le llaman Rumi, como una evolución al árabe de romano, ¿no? Y le cantaba la península ibérica que estaban por de los godos. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso. Los visigodos vienen del mar Báltico, ¿vale? Digo Sí, por aclarar favor, un que si poco no la de gente- dónde viene la gente y todo ello. Y lo que hace un poco este señor es llegar a un acuerdo con un pretendiente al trono visigodo, que tenía muchas guerras internas, y dice, oye, si tú me dejas una parcelita de terreno por aquí, yo te doy tropas y te doy dinero para que tú ganes la guerra civil, ¿no? Ese señor se llamaba Talagildo. Y esa es la causa de por qué esta gente está aquí viviendo unos 80 años. También es cierto que unas décadas antes de llegar a Cartago Nova o Cartago Espartaria, ya se habían situado en lo que era Ceuta, norte de África, en las Baleares, ¿no? Y era un poco, le faltaba un poco el salto a la península. Justiniano muere 10 años después de que lleguen aquí los bizantinos, y prácticamente desde su muerte y la llegada al trono de otro señor que se llama Leovigildo, van a estar peleándose bizantinos y visigodos. De hecho, hoy en día no sabemos todavía dónde estaría la frontera al interior entre lo que es la marca esta que pertenece, o esta provincia que pertenece a los bizantinos, con el reino visigodo. Porque había tantas luchas y tantos cambios en ciudades, uno, el otro, no sé qué, que no tenemos claro tal. La cartaginense. Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay esto va por universidades. Es decir, si tú le preguntas a la gente de la Universidad de Alicante, te va a decir que la frontera entre bizantino y visigodo está en el Tolmo de Minateda, al lado de allí, Albacete. Si tú le preguntas a la Universidad de Murcia, pues te pueden decir el Puerto de la Cadena, más o menos, Sí, ¿no? o como mucho Cejín, porque ahí estaba Vegastri antes y tal, ¿no? Entonces depende de tal. Lo que sí tenemos claro es que hay un señor que se llama Suintila, que en el año 623, 625, 621, ya la fecha a la que le gusta a cada uno,
hace una campaña de castigo, destruye esta ciudad Sí, y es cuando ya los bizantinos se van definitivamente de todo lo que es la península. Se quedan en las Baleares 80, 100 años más, pero lo que es de aquí se van. Y para mí esa es la fecha en lo que ahora es Cartagena comienza oficialmente la Edad Media. La poca población que queda se va a vivir encima del teatro, por la parte donde está el mirador ahora del Castillo de los Patos y por ahí, y ya ahí se desarrolla la ese es el punto de la media. Dejad ¿no? un poco para cuando contemos, que si no está... Ah, bueno, y una cosa. ¿Sabes que la calle Suintila todavía existe? ¿Existe? En Santana Pueblo está la calle Suintila. ¿Pero qué hace ahí? Ah, pues no sé. Alguien la Que pilla. va, un tío que destruyó la ciudad. Ya lo sé, pero Puede porque ser, tiene, bueno. porque tiene nombres visigodos las calles de Santana. Espero que haya no se me recadido. Seguramente, pero que sepas que Suintila sigue existiendo la calle. Bueno, ¿y nos puedes contar algo más de lo que va a ser esa experiencia bizantina? Hacemos Sí. una cosa, disculpadme, vamos a hacer una pequeña pausa porque luego Sergio no le entran los vídeos y, Uy. Ah, tal. venga, va. Hacemos una pequeña pausa que va a ser para nosotros nada, ¿vale? Pero es para luego cortar en el vídeo y continuamos, ¿vale? Vale.